de qué trata el tema 1? Recuerdo que hablaba del patrimonio, que es un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles a valorización pecuniaria y que constituye una universalidad de hecho, y que patrio significaba padre y omnium herencia o recibido. También hablaba sobre la universalidad de hecho, que es una entidad con vida independiente de sus elementos y comprende una masa de bienes destinada a un fin económico. Es parte del haber patrimonial y es limitado. Y la universalidad del derecho es un conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que tiene una persona y son apreciables en dinero. Y que la cesión del patrimonio puede ser inter vivos, cuando la cesión está prohibida, y mortis causa, cuando al morir el titular del patrimonio, este se transmite a sus herederos. Oh, ya recuerdo, también creo que era la división del patrimonio, era por activos y pasivos. El activo creo que era El conjunto de bienes. conjunto de bienes de manera económica, ¿no? Y el pasivo, las deudas. Sí. Y que el patrimonio podría ser familiar, que era la casa o parcela cultivable, sociedad conyugal, industrial, histórico, cultural, del ausente y de la humanidad. Sí, recuerdo que el patrimonio de familia era la casa habitación o la parcela cultivable, de carácter inalienable e inembargable. Y el patrimonio de la sociedad conyugal consistía en la separación de los bienes de la sociedad y el de los esposos. Y el industrial es el conjunto de elementos para explotación industrial, mientras que el histórico es la herencia cultural que nos dejaron nuestros antepasados. Si no mal recuerdo, el patrimonio cultural son los productos con valor excepcional. Estos son para una colectividad social y forman parte de su identidad cultural. Y que el patrimonio de la humanidad son los sitios que merecen ser preservados para la herencia común de los seres humanos. Por último, el patrimonio de ausente es cuando una persona no se sabe si está viva, bueno, se conservan sus bienes y no se sabe si está viva o muerta, y se le deja, durante el proceso de declaración de ausencia, se le deja a un familiar transitorio. Pero se les está olvidando el haber patrimonial, que es cuando el activo hay solvencia económica, mientras que el déficit patrimonial es cuando los bienes y las deudas no, estimadas a justo precio, obviamente, no igualan el valor estimado. Sí, es cierto, Pau. Y del tema 1 creo que solo nos faltan las teorías, ¿no? Sí, era la teoría clásica y la teoría moderna del patrimonio. La teoría clásica expresa que el patrimonio no se puede transmitir porque es una emanación de la personalidad. Entonces es como si transmitieras tu personalidad. Solo se puede tener un patrimonio y este es de carácter inalienable durante la vida del titular. Y pues la teoría moderna dice todo lo contrario, donde el patrimonio sí se puede transmitir y es inalienable. No es inalienable. Inalienable, perdón. Ajá. Ni es indivisible. Claro, y se pueden tener dos o más patrimonios y estos se pueden adquirir por medio de herencia, usurpación, donación y ya. Creo que eso era todo lo del tema 1, pero recuerda que vimos en el tema 2, es que yo no recuerdo muy bien los conceptos que vimos en dicho tema. En el tema 2 definimos lo que son los bienes y los tipos de bienes que hay. Algo importante para mencionar son los bienes jurídicos. Todo puede ser motivo para ser un bien jurídico, tanto bienes materiales como inmateriales. Son jurídicos porque el derecho los protege y, como ya dije, todos pueden ser motivo de ser bienes jurídicos, excepto el hombre. Los bienes inmateriales son las condiciones que poseemos por el hecho de ser personas y estos pueden ser colectivos e individuales. Los bienes materiales son los objetos que pueden ser propios de apropiación y que no están excluidos del comercio. ¿Recuerdan cómo se dividían los bienes materiales? Sí, se dividen por bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles son los que se pueden trasladar de un lugar a otro, como un carro. Los bienes inmuebles son los que se quedan adheridos ahí, como terrenos o tierras. Claro, ahora lo recuerdo. También pueden ser fungibles y no fungibles. Los fungibles son aquellos que son reemplazables en calidad y en especie, el dinero, por ejemplo. Y los que no son fungibles son aquellos que no se pueden reemplazar, como por ejemplo una obra de arte.
No hay que olvidar las cosas consumibles y no consumibles. Las consumibles son las que se agotan por su uso, por ejemplo la comida, y las no consumibles son las que no se desgastan ni se agotan con el tiempo, por ejemplo la ropa. Y los bienes divisibles e indivisibles. Los divisibles, por ejemplo, un terreno puede dividirse y no pierde su esencia ni su valor, pero uno indivisible, por ejemplo, un animal de ganado, al dividirlo pierde su valor. Los registrables y los no registrables son la necesidad de dar parte a un organismo en especial. Por ejemplo, la propiedad debe estar inscrita en el registro público de la propiedad y el comercio. Mientras que la ropa que vende Juanito en el tianguis no tiene que ser registrado en ningún organismo especial por el poco impacto económico que representa. También están los principales y los accesorios. Son todo un tema porque para que exista un accesorio tiene que haber un principal. También existen los bienes abandonados o perdidos. Nuestra legislación los conoce como bienes mostrencos. Pueden ser muebles o inmuebles cuyo dueño se ignora. Pero te faltan los de dueño cierto y conocido, que es donde se tiene certeza de la propiedad. Mientras que los de dueño ignorado o vacante son aquellos bienes los cuales debes de reportar ante la autoridad cuando tienes conocimientos de esto. No hay que olvidarnos de los bienes de dominio público y los particulares. Los bienes de dominio público son los que van al servicio de la comunidad y estos son del Estado. También están los bienes comunes, que son pues de manera colectiva, los tienen de manera colectiva, como el aire, como el agua, y la energía. Bueno, chicas, por otro lado, ¿tienen alguna idea de lo que es un derecho real y un derecho personal? Sí, Diana, los derechos reales forman parte del haber patrimonial de las personas físicas y morales, que es una relación directa e inmediata entre las personas y las cosas. Entonces, el derecho real, sus elementos son la persona, que sería el objeto pasivo de la cosa, y la cosa sería el objeto. Sí, tanto como los derechos reales y personales son de gran importancia para el mundo jurídico, ambos son de carácter patrimonial. Los derechos personales, el sujeto activo se le denominan como obligaciones, no como derechos, y al sujeto pasivo como obligaciones. ¿Este tipo de derecho aplicaría, por ejemplo, en un arrendamiento? Así es, en el caso del derecho real, sus objetos son la cosa determinada y existente, mientras que en el derecho personal es la conducta del deudor, o sea, el hacer o no hacer, además de la prestación indeterminada o futura. Sí, no hay que olvidar que cuando una persona goza de unas cosas, excluye a las otras de apropiarse de dichas cosas. Muy buen punto, Selvi. En conclusión, podemos decir que lo que para unos significa goce y disfrute, que son los derechos reales, para otros significaría lo que es una carga o obligación. Estos son los derechos personales. Sí que por orden de importancia, los derechos reales están por patrimonio, posesión, uso, usufructo, habitación, servidumbre y prescripción. Pero ¿me podrían dar algunos ejemplos? Claro, por ejemplo, en propiedad es cuando una persona tiene la facultad o derecho de poseer un bien o una cosa y lo hace de forma directa e inmediata. En cambio, con la posesión es, por ejemplo, que vas de vacaciones y le pides a tu abuela que te preste su casa y entonces tú tienes goce y disfrute de ese bien sin ser el propietario directamente. De uso sería, por ejemplo, cuando te rentan un departamento o una casa, pero sabes que tienes derechos limitados a este. Y de usufructo sería, por ejemplo, cuando un campesino cultiva en tierras ajenas y vende en estas y aparte consume esos productos. De habitación sería como cuando vamos de pijamada a casas de amigas y podemos utilizar todo lo que hay en su casa para satisfacer nuestras necesidades de manera gratuita. Y la prescripción es la extinción de derechos o adquisición de bienes ajenos. Algo importante de los derechos reales es la forma en la que se adquieren o que se extinguen, que en este caso sería pues la misma prescripción. Será adquisitiva o usucapión cuando se busque adquirir el bien y será extintiva o eliminatoria cuando se busque extinguir o eliminar un derecho sobre el bien. ¿Recuerdan cuál es el derecho real por excelencia? Sí, es la propiedad.
La propiedad es un derecho real en el cual el poder jurídico afecta de manera directa e inmediata y sus tres elementos son ius utendi, que es del uso, ius prendi, que es del goce, y ius abutendi, que es del disfrute. La forma en la que se puede adquirir la propiedad es, por ejemplo, por medio de la prescripción, el contrato o la herencia. Esta, pues, puede ser diferente a la posesión, la cual es temporal. Al igual que cuenta con dos elementos, el corpus y el animus. El corpus es el que se tenga físicamente bien y el animus es la intención de adquirir el bien. No olvidemos que además están las dos figuras del uso y el usufructo. Cierto, ambos son derechos reales, solo que el uso solo te permite que uses el bien por cierto tiempo, pero el usufructo te permite el goce y uso de los frutos del usufructo sin alterar su forma. Y sus derechos, obligaciones y medios de extinción son los mismos. También tenemos la habitación, en la cual una persona y su familia pueden ocupar un bien inmueble para satisfacer las necesidades de vivienda de forma gratuita. Y la servidumbre, que consiste en los gravámenes de carga, y estos se constituyen en los bienes inmuebles. Estas tienen la intervención de los dueños de predio sirviente y predio dominante. Es importante destacar que la servidumbre se rige por principios de utilidad y permanencia. Es decir, que no se puede hacer sobre otras servidumbres, no se puede enajenar, dividir y tampoco se puede evitar. Un caso muy importante acerca del usufructo es la declaración que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde afirma no tener bienes más una quinta de Palenque que tiene uso y goza de él, ya que es una propiedad que pertenece a sus hijos. En este caso podemos señalar que como usufructuario es AMLO, ya que él dice gozar de este derecho, aunque es preciso que cuente con los documentos necesarios para dar goce de este. La intervención del Estado estuvo pendiente de este caso, ya que debía de estar al pendiente sobre los bienes del futuro presidente de la República. En otro caso en donde podemos destacar la presencia del Estado es en el momento de adquirir una propiedad, ya que este acto requiere de un contrato, testamento, entre otras formas de adquirir una propiedad, porque estos documentos requieren de la participación del Estado y que se regule conforme a derecho y lo que establezcan los diferentes códigos civiles.